La cuarta piedra es la mortificación. Hablemos de ella. Reflexionamos sobre esta virtud. La mortificación viene de muerte, pero no nos asustemos. Yo sé que no es popular hoy hablar de esta virtud que hace referencia a la renuncia y a la disciplina. Y sin embargo, es necesario hablar de esta virtud, lo iremos viendo. Y hoy podremos decir que tal vez más necesario que nunca. Gandhi decía, no se puede hacer nada si no se consigue una disciplina y no se hace oración. Aquí les va una definición de lo que es la mortificación. Mortificación es renunciar a una cosa buena para conseguir otra mejor. Fíjense ustedes esta definición. Renunciar a una cosa buena para conseguir otra mejor. Para alguien que tenga un proyecto de vida, como es en nuestro caso, es normal y es necesario la renuncia. Por ejemplo, imaginemos que uno se propone ser un virtuoso pianista o otro que quiere estudiar una carrera de ciencias. Pues tendrán que reducir el tiempo dedicado a ver la televisión. Porque por este capítulo nuestra vocación lleva ciertas renuncias, pero atención, las renuncias deben ser hechas con alegría. No sirve renunciar con la cara triste y con la cara del Viernes Santo que decía, a veces ha dicho el Papa Francisco, ¿no? La cara larga indica que no hay convencimiento. La alegría en la renuncia indica que sí hay convencimiento. Para Vicente, el modelo, ¿dónde está el modelo de esta virtud de la mortificación? Está en Jesucristo, como ya lo hemos ido diciendo de otras virtudes. Su vida no fue fácil, la de Jesucristo, para nada. Por ejemplo, soportó a sus discípulos. El grupo tenía sus dificultades, y no me refiero solo a las dificultades que presentó Judas, también otros tenían su carácter, ¿no? Jesucristo tuvo que saber llevar a estas personas, ¿no? Experimentó la oposición y la persecución. Y si no, lo podemos ver a los fariseos y a los saduceos cuando hablaban y le perseguían a él, ¿no? Sobrellevó incomodidades Jesucristo, burlas, calumnias, murió en la cruz. Esta es la gran mortificación, ¿no? Murió en la cruz, el máximo castigo de aquel tiempo. ¿Y de qué manera? Abandonado por todos sus discípulos. Lo más grande de todo esto es que en medio de estas dificultades, de estas mortificaciones, Jesús se sintió realizado, feliz, amando a todos, como digo, en medio de esas dificultades. Vean entonces el enfoque tan moderno que nos ofrece San Vicente sobre esta virtud. No se trata de buscar el sufrimiento y la renuncia por el sufrimiento y la renuncia misma, no. Se trata de aceptar las renuncias que lleva consigo un proyecto de vida, como hizo Jesucristo. Y en este sentido se ve lógica la renuncia, ¿no? La renuncia y la mortificación. Para San Vicente, además, tuvo otros modelos de mortificación. Por ejemplo, el padre Juan Le Vacher, que trabajó con los esclavos del norte de África y que tuvo una vida realmente difícil, ¿no? Para él fue un modelo, murió incluso martirizado, ¿no? O otra modelo, Margarita de Nassau, que trabajó con las apestadas y murió ella misma apestada justamente por el trabajo que llevaba a cabo con las apestadas, ¿no? Beneficios de la mortificación. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a decir algunos. En el plano personal, la mortificación nos hace fuertes, libres, nos centra en nuestra vocación. Saber renunciar consiste en darse cuenta que necesitamos
pocas cosas, muy pocas cosas para estar bien, para ser felices y para ser inmensamente felices y ser libres. Pocas cosas. Necesitamos las necesidades, cubrir las necesidades materiales, necesitamos amar y ser amados, necesitamos tener objetivos en la vida, nosotros los tenemos, nuestra vocación son objetivos en la vida, y necesitamos relacionarnos con Dios. Basta. Pensar lo contrario, pensar que necesitamos muchas cosas, es caer en la trampa que continuamente nos lanza nuestra sociedad de consumo. La sociedad de consumo crea muchas necesidades en las personas y nos hace entender que la felicidad está en cubrir esas necesidades que no son necesidades básicas. Cubiertas esas necesidades, ahí está la trampa, cubiertas esas necesidades, vienen otras necesidades y otras, y así entramos en una espiral sin medida, sin salida. Resultado, pérdida de libertad, la ansiedad por no tener todo aquello que se desea tener y la frustración también. Que este es el drama de muchas personas de nuestro tiempo. Y no solamente de las personas de nuestro tiempo, también nosotros podemos participar de esa cultura, porque ninguno de nosotros estamos vacunados contra ella. Por lo tanto, la mortificación nos señala dónde está lo fundamental de nuestra vida, lo cual tendremos que conseguir. ¿Dónde está lo conveniente para nuestra vida? Que también tendremos que tener. ¿Dónde está lo superfluo? Donde ya podemos renunciar a muchas cosas. ¿Y dónde está lo perjudicial? Lo que necesariamente tendremos que renunciar si queremos llevar a cabo nuestra vida. Por lo tanto, a nivel personal, la mortificación nos hace fuertes, libres y nos centra en nuestra vocación. A nivel comunitario, la mortificación nos lleva a vivir la ley del perdón a todos, aunque no lo merezcan. La ley del perdón y la aceptación incondicional a todos. No podemos aspirar a vivir en una comunidad o en una familia sin problemas. Los problemas son connaturales a estas instituciones. Lo que sí podemos y debemos vivir es vivir en una comunidad que, aunque vengan los problemas, sin embargo, tiene capacidad de perdonar. A veces hay que comerse el orgullo propio. Pues si hay que comerse el orgullo propio, eso se llama mortificación en la vida de comunidad. Bien, y por otra parte, en la pastoral, ¿cómo se manifiesta la mortificación en la pastoral, en el trabajo? Se manifiesta en que nos ayuda a encajar las incomodidades propias de nuestra vida misionera, como puede ser adaptarse continuamente a gente que desconocemos, como puede ser poner siempre buena cara, a pesar de que estás oyendo cosas que no te gustan. Es otra forma, o aceptar un nuevo destino en razón de la misma misión. Voy a terminar ya con dos expresiones, porque la mortificación puede tener muchas expresiones, las tuvo en el tiempo de Vicente, ahora hay otras expresiones distintas, pero yo quiero mencionar dos expresiones que son típicas, que pueden ser típicas y propias de nuestro tiempo. ¿Cuáles son esas expresiones? Fíjense, por ejemplo, la primera es participar en tantos encuentros como nosotros tenemos, encuentros, reuniones, de buen grado, no de mala gana. Eso podría ser una forma de mortificación hoy. Y otra forma de mortificación puede ser responder con presteza a los email y a los WhatsApp que todos los días cada uno de nosotros recibimos. Gracias y hasta el próximo vídeo.